¿Por qué si a nadie le hice mal? Ya ando mía y teo, Fíjate, expresión bastante común y que fácilmente proliferamos cristianos y no cristianos. Mm. Va, ebe se le iba a ella, pues, venom, ese bolilla. Ah, veo una se apoya, vieron. Bueno, entonces, ante esa, ante esa pregunta y ante queja. esa duda, queja, era bastante humana. Acá hay un pequeño artículo que nos ayuda a reflexionar y a darnos algunas posibles respuestas. Valorar es el reconocimiento o la que le ofrecieron del, ay, bueno, a una persona en, en un objeto. Las cosas por, bueno, perdón. Entonces, valorar una cosa es reconocer, estimar, eh, vamos a decir, a la persona o algunas acciones que ha hecho, ¿no? Y acá la pregunta es, no me valoran. ¿Por qué si a nadie le hice mal? Como si el que hizo mal realmente no merece ser valorado, sino también ser castigado. Y acá vamos a encontrar y vamos a ver si cuáles son las respuestas que viene de paso a esta pregunta y que muchas veces también son nuestras. Y dice así, con frecuencia se suele oír esta expresión. Luego debo preguntarme, para cada uno de nosotros nos dice, si soy una buena persona, ¿por qué no me valoran? ¿O es que los otros son malos, injustos o envidiosos? Entonces, ¿por qué no me valoran? ¿Será que el mal está fuera de mí, está en esas personas de mi entorno? ¿O qué es lo que pasa? Pero perdón, Agustín, ¿esa pregunta es recurrente para muchas personas o es algunas nomás que piensan así, según tu parecer? Y realmente son, no todas, pero muchas personas piensan así. ¿Por qué no me valoran? ¿O es que los otros son malos, injustos, envidiosos? ¿Envidiosos? Sí. Y puede haber todo esto. Puede haber una cierta maldad en no querer reconocer tus cualidades, tu esfuerzo. Y también puede haber muchas otras debilidades humanas, podríamos decir, para que no valorice realmente lo que haces. Eh, quiero nomás resaltar algo, a lo mejor es una niñería, pero este tema ya lo había hablado el doctor Secundino Núñez mucho antes en la Universidad Católica y qué vigente está, será. Sí, estos temas realmente son temas muy actuales y que está, digamos, flotando en la superficie, vamos a decir, en la superficie del agua, o en la superficie de la vida del hombre, y por su mismo peso no se hunde, sino al contrario, flota permanentemente. ¿Por qué? Porque las costumbres, la forma relata de alguna manera, refleja la forma de ser y actuar. Va a decir, te imagina el hombre. ¿Ya? Pora, va a ese para portar. Decía que el profesor dice, no sentirme valorado puede hacerme pensar que valgo menos que otros. A una vez se ocupa Es recurrente esa pregunta. habla de ese, ¿eh? Sí. Ciertas clases
el alumno no falta ahí. A otras clases, porque tú De Pori. de que huí, güey. No, pego más de nada, fue eso, fulano. No, y que ende nada, y que ende. Bueno, entonces, estas son, de alguna manera, son reflejos y respuestas a muchas de nuestras inquietudes, ¿verdad? No sentirme valorado puede hacerme pensar que valgo menos que otros. Y así podemos pensar, "Ey, Sí, vale, cabo y te, ¿y por qué yo no? O otros, ¿por qué? Y si muchas veces su asignatura parece de menor importancia que la mía. ¿Y por qué tiene tanto éxito? ¿Verdad? ¿Será que tiene, dice algún flor de viroreí y entretiene permanentemente a sus alumnos? ¿O dicen cosas importantes que también ayuda a mantenerlos siempre despiertos a los alumnos? ¿Verdad? Todo eso es esa es una posible. cualidad que no es que tenemos todos. Sí, son cualidades justamente del ser humano, ¿verdad? Que transmite fácilmente el sentimiento de agrado a los otros, pensar que valgo menos que los otros. Y peor, si soy generoso, dispuesto a ayudar, leal amigo, aún así los otros no me retribuyen, es triste. De calidad en la escuela, no regalando notas, pero Sí. ayudándole a que sea Y en otros ámbitos, ¿verdad? En excelente. el vecindario, en la Sí, sociedad. eso motiva y se duda y enojo cuando los demás nos agradecen, no agradecen todo nuestro esfuerzo, daña nuestra autoestima y puede hacernos sentir cada vez más inseguros, dejar de valorarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Ya. Sí, ¿por qué la gente o los alumnos o mis colegas tienen ese sentimiento de adversión hacia mi persona? Fácilmente, hija tu ya hueru, ya ne apuesto umehina. Oh mundo cruel. Pea allí mamá va ahí. Kuru ojo pozo ahí. ¿Por qué la gente no quiere hacer el bien? Alguien dio este oportuno consejo. No te victimices, no exijas ni reclames, hagas lo que hagas. Nadie está obligado a quererte. Además, nadie murió por no ser correspondido. Esa cuaitebey. Eh, O sea, es un poco duro el expresarse este no te modo. victimices. Ani nadie a chingar, no exijas ni reclames. Ani reclamate lo mitame. Va la de la pesa. Hagas lo que hagas. Nadie está obligado a quererte. Nadie está obligado a quererte. Eso, podríamos decir, es una actitud espontánea de las personas que están en tu entorno. Además, nadie murió por no ser correspondido. Me voy. Hey, no. La revolución de la ternura, dijo el padre Francisco, es la que hoy tenemos que cultivar como fruto de la misericordia, la ternura de Dios hacia cada uno de nosotros. Ternura es un sentimiento profundo de cariño y de gratitud hacia una persona. Vea la ternura, sentimiento de cariño y gratitud hacia una persona. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvide,
yo no te olvidaré. Y, a ver, Isaías 49, 15. Catucuante vea ahí en de su, hay catucua la gente con esa saraín de Ewi, pero shenda ser saraín de Ewi, iñan de Yara, Isaiarupide. La grandeza de una persona está en dar sin que reciba poco o nada. Ahí está realmente el valor de dar las cosas. Eso significa, es un dar. Porque si uno da luego de haber recibido algo, es simplemente devolverlo el favor recibido. Simplemente eso. Pero dar es como tirar al vacío algo que no depende de vos. Se reclama mucho esa actitud hoy. Sí, indudablemente. Esas son las actitudes y eso es lo que queremos muchas veces, recibir una compensación inmediata y rápida. La grandeza de una persona está en dar sin que reciba poco o nada. No recibimos algo de gente que menos esperamos. Cuando damos, no esperamos nada a cambio. ¿Por qué no metieron en la mente que dar supone y siempre catueterei, tener que recibir también algo? Algo. A propósito, dice un escrito que recibí, dice acá el escritor. A meditar sobre esto pude entender por qué nos cuesta tanto disfrutar de la gracia de Dios. Es que nos acostumbramos a pagar de alguna forma por lo que recibimos y no todas las veces podemos pagar. El solo pensar en la cantidad de veces que hicimos cosas que nos alejaron de cualquier esperanza de salvación nos hace creer que esforzándonos en hacer lo bueno podremos pagar por nuestros errores y ahí sí podríamos ganar la salvación. Pero ahí, Agustín, te estoy atendiendo, pero muy, muy profundamente. Hay un examen de conciencia ahí de esa persona que Sí, se pregunta, lleva. claro. Pero peánate con la ñanda arando de teriña ñando joma, porque es un sentimiento que no tiene nada que ver con la inteligencia. ¿Oye? Sí. Bien. Es frustrante, dice, darnos cuenta que por más que nos esforcemos, no lo logramos. Es humanamente imposible. Por esto es que vino Jesucristo a padecer por nosotros y regalarnos la salvación. Él pagó el precio de lo que ahora nos regaló. Un día un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. Encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo para lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz y en armonía. La pregunta que hacían era: ¿cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en armonía? ¿Por qué no vivimos sin fronteras, sin reglas, sin normativas que nos dividen los unos de los otros? Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnífico estruendo, la voz de Dios les dijo: comodidad. Los misioneros se sorprendieron al escuchar tal término de la voz de Dios. El hombre sabio preguntó de nuevo: comodidad, Señor, ¿qué significa eso? Dios dijo: la clave es
comodidad, comodidad. Seame haisha pesha Pesha beipeme. beipeme evana. Ayepa y Bastante sabia esta palabra, esta palabrita. Una palabra ya. Comodidad. Seame haisha peme eipe. Aupeyetu uina. Es decir, así como yo les di, den al prójimo. Comodidad vosotros fe. Comodidad vosotros esperanza. Comodidad vosotros caridad. Comodidad sin límites, sin pensar en nada más que dar, dad vosotros al mundo. Y el mundo será un paraíso. Sigamos la clave de comodidad. Hasta acá esta reflexión bastante profunda y muy significativa, de mucha enseñanza en pocas palabras y en una palabra, ¿verdad? Desmenuzándola, tiene mucho contenido. ¿Cómo? Se amejahueya pme abei. Es un mensaje de Dios incluso. Sí. Hasta aquí esta Y reflexión. bueno, y como dice el título de nuestro programa, esto es sembrar valores, primero para señor. nosotros mismos. Anje por tango a reflexionar y na kwa idea o gabe ahí. Porque sabe antes nañan de paciencia pero o ye popete abiñandero gabe justo de caruta ya veo justo aye pasco. No es fácil. Es fácil. Pena ese. Ahora Vea plata allí me gusta llevar. Se oí a recibir y pesa se lo gabe ahí a ahí la gente pesa iba. Neinu, y muy ande, uy, una vez la iba pesa. Andé de alguna manera rembollerea, vea, aérea, lo contrario es España, ¿entendés? pero transitando por las avenidas de la realidad y mi oñe ecuá ya güey cuándo veí la suficiente visión por no hay que ya ni acá porque oía veí la y sinvergüenza. Hoy. Entonces discernir esa diferencia es lo que Ese no es. hecho. Ese hecho es lo que no es. No es fácil. Así mismo es. ¿Ya? Apeago anina la de carumba es no eran bosados de enviar pues en ajú de popete justo o pues ya de boro a cómo vi. Es que no estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Sí. No sé dónde viene el niño veo. Añete, Vamos sí. a establecer una pausa ya, porque si no, Sí. ya o se está casi ahí una cosa. Ya venimos. Madre perfecta de nuestro Señor, y has querido quedarte y guardarnos muy dentro. El único riesgo que corres al escuchar Sembrando Valores es que de tanto escucharlo transformes tu vida. Sembrando Valores. Sembrando Valores. Radiante cielo terrenal, ojesapeva agapu, omuesacaba cuarajü, reflejo de luz matinal. Es la gracia angelical, ome eva puaroru, owerohoru, ñandesu, en la
la patria celestial. A ti, bello espinillo, me añuaba Marangatú, Homogeño y Bamborajú, en tu hermoso castillo. Gorrión, pecho amarillo, Tetia Epe y Yaibú, a Añeteo Guerú, a ti, bello espinillo, a Añeteo Guerú, a ti, bello espinillo. En tu jardín perfumado, hoy y botipiajuba, Sherezare y potva, su primoroso capullo. Libar será mi orgullo, Sheñi ame o cañiva, Sheretere o poñiva, el calor de su arrullo. A ti, bello espinillo, ne añuaba Marangatú, Homogeño y Bamborajú, en tu hermoso castillo. Gorrión, pecho amarillo, Tetia Epe y Yaibú, a Añeteo Guerú, a ti, bello espinillo, a Añeteo Guerú, a ti, bello espinillo. El único riesgo que corres al escuchar Sembrando Valores es que de tanto escucharlo transformes tu vida. Sembrando Valores. Sembrando Valores. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador.
Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Agustín, ¿a vos te gusta la lluvia cuando llueve? Sí, me gusta hasta cierto punto, podríamos decir. O sea, que todas las cosas que sobrepasan, vamos a decir, todas las cosas en el mundo tienen medida, ¿verdad? Y la medida está inserta en nuestra propia naturaleza. Pareciera que en nuestra propia naturaleza está el termómetro, en nuestra propia naturaleza está el sistema de medición y, en fin, todo está en nuestro mismo cuerpo. Entonces, cuando sobrepasa, vamos a decir, la medida, la intensidad, no somos nosotros que tenemos que aceptar o no, sino es algo automático, ¿verdad? Y así decimos que muchas veces no nos gusta o nos gusta y sucesivamente, así se decía. Bueno, ¿y qué te parece si a la vuelta de la pausa en el segundo bloque tratamos este tema de sacerdote, profeta y rey? Compromiso de todo bautizado y Y tú, ¿cómo no? pero la bautismo esta bebé se pedí fiesta pagana intente hoy. La comida y el chupis no está después de la. Y podemos abordar ese tema de una postura, de una óptica actual justamente. Y nosotros hemos mundanizado todo lo sacro. Infelizmente es así, nos guste o no nos guste. Y como vos decís, en plena ceremonia muchas veces religiosa, y alguien nos falta, algún desubicado se va y pregunta, o dice al padrino, o invite mal lanzado, o sea, mira, ok, plátano. Cosas así. Termina en el poco tiempo que nos sobra para el segundo bloque. Sembo hija sembo pecachiramba ese coriqueta tu paope. Primero no es tarde. No estoy inventando nada. Hoy que la imagen será. Esa persona, yo no digo que sea mala, No. pero cada yuya hermano. Sí, señor. Y eso hace que pueda ser mal, opa. Si para él no es mal, causa mal a otros tantos que le ven con esa actitud. Ahí la pregunta es, ¿amerita una corrección fraterna? Sí. Yo creo que sí. Pero Yo creo tiene que ser con nosotros, mucha prudencia. yo creo que nosotros los cristianos, y a la mitad tenemos todo techo de vidrio. Por eso que no somos capaces de tomar las riendas y hacernos una corrección fraterna. Porque todos estamos con techos de vidrio. Entonces no nos sentimos con valor de
dar una corrección, una atenta corrección en ciertas circunstancias al hermano. Pero querido Agustín, eso es cierto porque como humanos nosotros tenemos esas limitaciones. Pero también, a pesar de eso, con el esfuerzo que ponemos de buena voluntad de caminar un poco con buen cristianismo, digo, ya, ¿cómo te van? Porque si nosotros no hacemos, ¿quién va a hacer? Sí, yo creo que nosotros es una actitud mal entendida, entiendo yo, que el cristiano tiene que callarse y que sos mejor y más cristiano cuando no decís nada, te callás y no ofendes a nadie. Pero ahí hay una complicidad que no se acepta o se niega. Yo soy automáticamente cómplice si en conciencia sé que tengo que decir y no digo. No digo, Soy parte del problema. así mismo, sí. Bueno, vamos a establecer una pausita para llegar al segundo round. Ahora son las 11. Y después hablamos de un tema y porque llueve mucho, vamos a pedirle permiso a la audiencia y al operador para no mojarnos demasiado. Bueno, Madre de mi Señor, y en tu amor has Inicio de espacio publicitario. Nisicar, excelencia en cada detalle. Cuidamos su vehículo como usted se merece. Calidad, confianza y distinción. En estética automotiva somos su mejor elección. Nisicar, elegancia sobre ruedas. Ubicado en el barrio San Lucas de Ciudad del Este. Puede realizar sus consultas a este teléfono 0981-802-839. Nisicar, dedicación y excelencia para su automóvil. Para una vida más saludable y un hogar lleno de sabor, elegí Frutería San Marcos, donde la mejor calidad y los precios más bajos se unen. Encontrá la más amplia variedad de frutas y hortalizas frescas. Visítanos en Avenida Amado Benítez, a unos pasos de la parroquia San Lucas. Frutería San Marcos, más fruta, más vida. Formamos profesionales y forjamos ciudadanos. Basamos nuestro prestigio en el rigor académico, la integridad y la dignidad de la persona. La búsqueda de la verdad que impulsa la evolución constante y una infraestructura que distingue a una gran universidad. Universidad Católica Campus Alto Paraná. La ciencia y la fe, siempre juntas. Finaliza espacio publicitario. El único riesgo que corres al escuchar Sembrando Valores es que de tanto escucharlo transformes tu vida. Sembrando Valores. Sembrando Valores. Ai potagui mando a pecuateare, a haita mishi mishere mi andu. Yo leoni mero herota pura heipe, a me evo shawiyende beseru. Am gasentero esano poco care. Begue minte mako angare guata. Uma ve mi pe isa pundiere jo apiva. Ei potagui o indero petumata. O semboi pe guarahe, lei picui bandera pe. De carreta o sanduichi, güey parábamos coinve. Reje pepe esa pucay, ere esa bonde cocue.
o pereño te va cue te tia ende veo me Ahenduba y shakointe se apesape Shanyua buere hakuko kuaraku Ei potaro piro indereko bepe Estudia que será Lo pitane moñarero momorabo Ipoti bandera pecue serubí Ahora anga un mocrinero enduno Venderu aye página don Leoní O semboibe cuaraje Rey picui bandera pe De carreta y sambuhu Wey parábamos coibe Dereye pepue sapucay Ere esa bonde cocue O pereño te becue De tia ende veo me 101.3 Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, Madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, Madre de mi Señor, que en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo. Gracias, Juan Manuel. Pues es hasta la hora, ya tenía Sí. leyendo en bebé. No, se puede. Bueno, nosotros, querido Agustín, sabemos luego que todo el mundo decimos o creemos saber que somos libres. Pero me parece nomás que este tema no es tan fácil como parece. Porque ser libres puede ser muy fácilmente confundido por el libertinaje. Sea ya por ganar, si se libre. Sí. Y por eso luego ocurren muchos desastres en el mundo. Así mismo. Entonces, si crees que amerita hablar un poco sobre esto. Yo estimo de que casi todos los temas que están en estos libritos que se había escrito con tanta dedicación e inteligencia es justamente para orientar a la gente que pueda escucharnos a través de esta radio o que pueda que este librito caiga en sus manos y pueda leer. Es un librito cuyos temas realmente no son fáciles porque exige concentración, meditación y una cierta tranquilidad. No necesitamos ruidos. Ruido, ¿qué es lo que es ruido? Son sonidos molestos, discontinuos, no tiene un ritmo. Eso es un ruido. Y esos tipos de entretenimiento es lo que abunda hoy en día en el mundo, en la sociedad actual, y es lo que nos impide y hace que nos sintamos más atraídos
por cualquier ruido, porque eso no necesita ninguna atención nuestra. Mm. Lo que pasa, Agustín, es que yo muchas veces, vos también seguramente habrás pensado, el título de nuestro programa, Sembrando Valores, es muy, muy comprometedor. Indudablemente que sí. Y yo no sé si habremos en algún momento estar realmente a la altura de la exigencia del título de nuestro programa. Sembrar valores, sembrar ese, hemos eñoy, eitigina ubiponame, egato aguancha once llegué upevi y poranguete. Y pero con la salvedad de que nosotros estamos convencidos de que hacemos de la mejor manera, es que estamos siempre aquí enfrente de nuestra gente y en compañía de nuestra gente a través de esta radio. Permíteme hacer un comentario un poco que Neipe. demasiado me gusta, pero para agradecer. Este programa que nosotros hacemos fue el inicio, el primer programa de la radio que confió en nosotros el padre Santiago. Yo hasta ahora luego no sé nada de radio, a pesar de que ahí, bueno. Y entonces nosotros iniciamos esto, mi amigo, un lunes, vos estuviste acá, lunes 8 de noviembre del 2010. 2010. En este mismo lugar. Hemos transitado ya una buena... Tamaña motimbola de Y 2010 al 25 son 15 años, hermano. 15 años. Un poquito, bueno, Sí. nosotros comenzamos en agosto 8. Pero me gracias de Yara. Por supuesto, hermano. Me eñan de salud, me eñan de ánimo, ella yuhanwaco ave, a ñamoyhanwa, o yorobare la ñan de pensamiento, ñan de artículos, a ñimonguetazo, eso. Y a la audiencia también que nos soporta, nos comporta y no nos Y deporta. no nos deporta. Fíjate, ¿cómo se dice? Esto es un dicho muy propio de Goyo. A la audiencia que nos comporta, nos soporta, nos comporta y no nos deporta. Porque algunos de esos que van a aplicar con nosotros, vamos a desaparecer. Lógico, yo no soy ningún profesional en este tema. La micrófono mía no es lo mío, pues. Sí, pero. Ya es igual. Los míos, toma, estaba quedando con 6, hermano. No le vas ya a escuchar, muchacha, porque te va a prostituir la mente. Bueno, y dentro de todos esos parámetros que estamos señalando, de saber más o no saber más, vamos a analizar un artículo. Los artículos que están por acá son bastante sabios y a través de ellos también nosotros queremos aprender. Y acá dice un artículo en este librito, Amonguetana. Moñemina se ñane castellano, va a decir la Amonguetana. Ya sabemos nuestro interior. Una reflexión, ayer ambonguetasen 10. Sí, ayer amongueta. Pero pean con esta veces ñañe puta ya ve, ya oímos las de Pepe Hernández, a ver, no alego porque no queremos enfrentar pero lo que somos. Hati vaina y lanza y pobre hati. Ani ve pocoña porque así ve ya pone. Y por eso lo que meditar no ha de ser, bueno, una de las causas debe ser eso, además de la costumbre de no meditar, era una ña pensase yo pues. Pues sí. A pesar de que artículos que han ido fuera, ahora en duda en que todos maíza ña esa y yo por añe cumbuja ña no cuere y ponaba ña alimento aña de guana. En Mombumina se la tema también. Ser libres y entre admiración y un valor no valorado. Un juego de palabras. Un valor. No valorado. No valorado.
un valor, algo importante realmente, Ñandere Coebe, Niugina, la libertad. Naña Momba Eguasui, de Yapoimba Evero, Geta y Teribese. Pero en este caso de la libertad que dijiste, cuando perdemos, sí. Ah, o pese así. O bebé ya ne mando a vete. O Pepe Va no. eigo a ya popera. Ya me hizo me Tarde más. Da ya poi emo nei me preso hina. Da ya poi peango no y coyemo hacer ese peago. Ya mando ana ese operirema. Entonces estos temas tocan es como la campanilla, es como el toc toc del que viene, ¿verdad? A pedirte justicia. Como diría el maestro Secundino, a quien siempre le recuerdo y le pido disculpas a la audiencia si es que le molesta, porque qué señor que nos enseñó tanto, pues. El señor Secundino Núñez. Muchos temas que estamos tratando son de él acá. Sí, son de él. Así es. Acá artículo es ser libres, un valor no valorado, y pesa. ¿Realmente, añetetépico, somos libres? Algunos no creen que realmente, y algunos creen en exagero. Para eso yo soy libre, como si eso le diera atribuciones para hacer lo que les canta a las 40. De extremo a extremo. O sea que los dos entienden mal. Sí. Porque la libertad realmente te marca el punto medio de conducta. Es en hacer lo que se debe. Lo que se debe hacer. No lo que se quiere. Lo que se quiere. ¿Realmente añetetépico somos libres? Dudamos. Si vemos lo duro que es vivir hoy, ¿de dónde sacaste eso de que somos libres? Tiene conversación allá. Conversación. Entonces está llevando una conversación entre dos mentecatos como yo. Cuestionan muchos. ¿Y cuántas veces oímos decir la vida es una porquería? Sin embargo, no llamamos sé. ¿Para qué contradicción? La vida del hombre es una permanente contradicción, podríamos decir. Dice una cosa, quiere otra cosa. Hace una cosa y no quiere para sí, sino quiere para los otros. Bueno. Pregunta. ¿No estamos nosotros tal vez sapearon guarante entre aquellos que se quejan sintiéndose esclavos de la vida? No pocos, ya que como está el jodido mundo hoy, dirán, la mayoría de los comunes de clase media baja vive como en una jaula, en una gran jaula, nada más. Así las cosas, ¿es el hombre realmente libre? ¿Es el hombre realmente libre? Lógicamente todo ser humano se cree libre, aunque por fanatismo no lo crea, no lo sea, ya que es esclavo de la moda, de horóscopos o de algún club peloteril que lo hace esclavo de la pelota, por lo que vive quebrantado, despelotado cuando pierde su equipo. Sí, oye, Yucamba, tu colomita, partido cuere. De manera que entonces estamos bien mal. Bien mal. No estamos diciendo nada raro. No, nada raro. Si te analiza por allá, topa cierto y te. Ser libre significa virtud de elegir cómo vivir y ocupar un rol en la sociedad según deseos y creencias de cada quien. Vea en la libertad, entonces. Es una virtud, primero, de elegir cómo vivir y ocupar un rol, un lugar privilegiado en la sociedad según deseos y creencias de cada quien.
No hay libertad sin responsabilidad. Somos libres al ser responsable, respetando la libertad de los demás. Yo no soy libre no respetando tu libertad, haciéndote una despelotada y el único perjudicado sos vos. Y yo salgo libre. Ese concepto no es tan fácil de entender, me parece a mí, ¿verdad? Digo, Sí, no digo que no se entienda, no es tan fácil sí, para el común de la gente, claro. donde también estoy yo. Ser libre significa virtud de elegir cómo vivir y ocupar un rol en la sociedad, según deseos y creencias de cada quien. No hay libertad sin responsabilidad. Somos libres al ser responsables, respetando la libertad de los demás. En la medida entonces del respeto de los demás es cuando sos libre y te sentís libre. Si pedimos a la gente expresar qué es libertad, tendremos distintas definiciones y todas serán válidas porque lo que importa es que la persona entienda su significado, que lo practique o no, es otra cosa. Practicar la vivencia. Así las cosas, somos libres, cada quien responderá lo que quiere o lo que cree saber. Dios creó al hombre racional, confiriéndole la dignidad de personas dotada de iniciativa y dominio de sus actos. ¿Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión? Que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección, hasta que no llega a encontrarse con su bien último. La libertad implica elegir entre el bien y el mal, y por tanto de creer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad encarna los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche. Dice Alberto Milagro, muchas veces nos preguntamos qué es la vida y nos inquieta el saber para qué es la vida. Es muy triste estar en una sala de espera sin esperar nada, vivir porque se tiene vida, pero sin hacer nada en la vida, sin esperar nada en la vida, sin darle un sentido a la vida. Una vida inútil es una muerte prematura. Vive de tal manera que te sientas satisfecho de haber vivido tal como viviste. La vida no es placer, la vida no es comodidad, la vida no es diversión, la vida no es turismo, la vida no es dinero, la vida no es confort. La vida tiene todo esto, pero la vida no es eso. Y tú, Y no, eso es complicado, ¿sí? Y a veces decimos, ¿cuál la vida? Ya usted se un samporán, ya usted ya. O un asado. La vida ya. No es esa la vida. Acá nos dice. Es parte. Sí, simplemente son aristas de que la vida entonces es algo mucho mayor, mucho mejor. La vida no es dolor, lágrimas, llanto, sufrimiento, pesadumbre, problemas y angustias. La vida tiene todo eso, pero tampoco es solo eso. La vida es una misión, es colaborar al bienestar de los demás. El camino de los rencorosos
lleva a la muerte. Ustedes no saben qué será de sus vidas mañana. Son vapor que aparece un momento y después desaparece. Señor dueño de tu fuerza, tú juzgas con moderación y nos gobiernas con extremada indulgencia, porque con solo quererlo lo puedo todo. Porque para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Timoteo 2:2. Por su cruz gloriosa, Cristo nos regaló la salvación a todos nosotros. Para ser libres, nos liberó Cristo. En él participamos de la verdad que nos hace libres. ¿Dónde está Dios? Donde está Dios hay libertad. Luego valoremos la libertad. Es un poco difícil No es nada fácil, ¿no? entender eso. Sí. Se esforza. Y me oye, Donde está Dios, dice que está todo. Está la libertad, está. Y sí, Dios es el punto medio de equilibrio posiblemente de todas las cosas y de toda la fortaleza y flaqueza del hombre. Ahora mismo que te estaba escuchando atentamente, tengo siempre una tentación cuando voy a la misa, todos los domingos. Y como tengo una especie de claustrofobia, no entro Dentro del templo. Y me quedo ahí porque te escuché por tu pata. Y entonces ahí tengo demasiada oportunidad para pecar. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene ni la más pálida idea. Yo estoy juzgando el hecho, no a las personas. Primero no le conozco. Claro. No sabe luego ni cómo saludar. A ver, añade Yara. Oye, por la genuflexión con la rodilla izquierda, ando a otro que tú, esa secundino culo de flexión, ¿no? O sea, y ahí me viene la pregunta y se me va a pecar. Tengo que decirle, pero a esa persona que no es así, pero con toda delicadeza y con amor, ¿verdad? Y no sé si voy a crear un problema ahí para él y para mí. Y estoy en esa... Porque la mayoría no importa. Pero si sentís que tenés que decirle, pues, pese con este lado. Sí. Ay, doy. Oh, Magadio. Oye, ahí con la ahí ya ando de No, me confieso ante la audiencia, ¿verdad? Yo no sé si tengo demasiado escrúpulo o qué, ¿verdad? Me estoy desnudando. Porque tengo confusión. Hay que decir, sé que hay que decir cuando está mal, pero el momento y a quién. Porque a mí, te juro que me molesta. Porque quizás soy débil. Cuando hace la genuflexión y con la izquierda, va y va ahí. Culo flexión de Entonces me confieso y digo, tengo que no llamarle la atención, cariñosamente, fraternalmente corregirle. Yo creo que podríamos hacer una sugerencia, Goyo, a nuestra coordinación catequística. Y todos estos hechos, estos males, estos rengueos que vemos nosotros en el cumplimiento correcto de nuestra celebración, pues todo esto forma parte también de la celebración. Pero por supuesto. Era dejar, vamos a decir, registrado. Alguien tiene que tomar un registro en la secretaría de todos estos quebrantos, porque no podemos pues, ir al templo, a la Eucaristía, la fiesta máxima, para ir a traer quebrantos. No. Y ahora que otra cosa que agrego, mucha gente, no toda, entra con su mate y con su termo. Es más importante eso que cualquier otra cosa. Y entonces, amigo,
ayer uré el año de Yarbe Tache, pero no, porque nada, se me ahí era con Omiala imponaba, ña señala, gina la secretaría nenes, hechos, experiencias existenciales, ña nemo iba. para que haya un cartel ahí a la entrada. Sí, Algunos, ¿cómo se dice? Unas indicaciones. unas indicaciones. O si no, que haya un espacio, ¿verdad? Antes de la misa, de recordar así como se lee y se señala algunos hechos o algunos momentos, aprovechar para dirigir y, vamos a decir, Como un aviso parroquial. Porque, exacta, como pero tiene un que ser al final aviso. si se va a hacer eso. ¿Por qué? Porque el que llega a lo tarde ya no. Porque también están, pues, los que siempre llegan tarde. Y más todavía para ellos, entonces. Entonces tiene que ser, ¿no? Al final de la misa, como una ayuda, Sí, memoria. antes que el sacerdote diera Sí. ¿entendés? Avisar de que la inquietud de la coordinación parroquial es justamente que nuestra celebración litúrgica sea una celebración completa y una celebración digna de Dios. Y estos problemas tenemos. Porque yo estoy muy seguro, Agustín, porque eso es lo que me viene a la mente, ¿verdad? Y expreso acá públicamente mi quebranto. Esta misma persona, cuando si se va a ir a entrevistarse con una autoridad, con un delegado, o lo que sea, con el juez, no le vaya a pasar la mano a la izquierda. No. Bueno, de ya la entonces hace falta una catequesis. Yo no estoy juzgando como malo, pero como mínimo por desconocimiento. Entonces no sé si hay que hacer un cartelito ahí, no sé, algo. Y nos falta mucho para mejorar esto. Y necesitamos de un cura párroco abierto y sensible también a estas realidades para hermosear, vamos a decir, mejorar la celebración litúrgica, que en este caso es la máxima expresión litúrgica, que es la Eucaristía de cualquier sacerdote, ¿verdad? Hacer. Generalmente yo suelo hacer ese cuando estoy en un encuentro prebautismal para padre y padrino, pero esas son... Ese era un grupito así muy Sí, reducido. sí, y no es todos los días también. Entonces, Sí. no sé si habría que poner cartelitos. Expreso nomás acá en Sembrando Valores un quebranto ya. Sí. Porque si me pongo indiferente, soy parte del problema. Ya, así mismo. Y eso le debo a Secundino Núñez que nos enseñó también que muchos que no hubieran sabido, ¿verdad? No van a tener la culpa. Sí. Pero los que tuvimos la oportunidad... Vamos a cargar con la culpa de no haber dicho, pudiendo haber dicho. Eso es cierto. Y por eso lo que seguramente muchos dicen que el conocimiento también trae problemas en tu vida. Hay cuaite donde el problema está ve. Sí, eso es cierto. Está bien el problema de cuaite. Porque si vos conoces mucho, pues bien, las inquietudes y los problemas afloran permanentemente porque el hombre está hecho, vamos a decir, de falencias múltiples. Su vida está hecha de así, está formada. Yo no le conozco a la persona y no tengo nada contra la persona, pero se me puede ahí que entra con su termo como si fuera que va a la cancha. Así mismo. Y no le culpo. No le culpo porque no sabe nomás. Bueno, ¿cómo hacemos? La Eucaristía. Yo creo que ese tema habría que conversar en forma privada con el cura párroco para luego socializar. Sí, yo creo que es conveniente porque si nosotros también que nos damos cuenta y que consideramos que está mal, nos callamos, somos parte del problema. ¿Verdad? Así de simple es la cosa. Y eso en el aviso parroquial, nomás con toda delicadeza. Claro. Puede decir, ¿verdad?
De un tiempo a esta parte estamos viendo esta falencia y como cristianos es bueno que nosotros corrijamos eso. Hablando de que en Jesús, ya puedo, ya coincide. Sí. Ya no te obliga, No, ¿verdad? no, Pero no. lo que hacemos que hagamos bien, más todavía si es una cosa tan simple como el saludo. Yo no creo que esa persona vaya a saludarle al intendente o al gobernador o al presidente con la mano izquierda. Así es. Bueno, basta ya de plaguearme. Se me puede ahí, ¿verdad? Y bueno, Tenemos todavía tenemos todavía, tiempos sea espacio que caminar. sí, y tenemos muchos temas, ¿verdad? Iglesia y política tenemos aquí un tema. Iglesia y política. Sí. Me llama la atención esa. No, es un tema bastante trillado, pero por trillado que fuese, pareciera que no se apaga, no termina. ¿Te Sí. gustaría? Me gustaría que pudiésemos tocar un poquitito, reflexionar un poquitito al respecto. Me parece un tema importante. Sí, Me parece que es importante. Allá yo acabo de decir la subida de agua. sí, cómo no. Bueno, Iglesia y política. Segundo iglesia y política. ramo. Sí. ¿Por qué queremos abordar este tema? La iglesia es una institución, podríamos decir, madre en cuanto que orienta y debe orientar a la gente para que transite caminos rectos y no torcidos. Y en ese sentido es madre. Y la política son directrices, formas que nos indica también para vivir bien en sociedad, al origen de la sociedad y al fin en la cual ha sido constituida. Y por ahí la política aveilla y cuá. Agustín, te pido algo. Que diga un poco así en tu forma de decir que mucha gente cree que la política es mala. Y no es mala. Todo lo No, contrario, si al entendemos bien. contrario. ¿Qué decía el Papa? El Papa justamente Juan Pablo II decía justamente de la política, ayúdame un poquitito, es, El arte, no sé, voy a buscarlo. sí, bueno, No. la política es una arista más del ser humano para caminar rectamente como ciudadano en el mundo en que se encuentra, vamos a decir, sin restricciones como muchas veces lo queremos hacer al hablar justamente, sin mezcla, vamos a decir, de Dios, sin meter como un elemento limitante a Dios, y así dicen algunos, no, este país habla mucho de política. No, lo que pasa es que no puede dejar de hacer mención de la política un sacerdote en sus homilías simplemente porque toca y afecta al hombre, la conducta del hombre en todas sus dimensiones. Cuando hablamos, eso nos hablamos de política partidaria, No. ¿verdad? De la política como el arte del bien De común. orientación Sí, del hombre, ¿verdad?, en el mundo en que vive. sí, señor. Eso es. Heingo Abepecha, iglesia y política. Y por todo eso, ¿verdad?, este librito se habrá escrito justamente por esa terrible confusión que tiene mucha gente sobre temas de esta naturaleza. Y muchas veces uno escucha, incluso al salir nomás, o sin, antes de salir, y oye, miata, a la pochacopa, y que te política y predicación, ¿sabes? Cuando que realmente no es cierto, ¿verdad? ¿Te puedo leer aquí un chiquitito? Sí, Sí, la política en su sentido más puro y clásico, como ya planteaba Aristóteles, sí. ni sé. Ni sé.
es el arte de organizar la convivencia y buscar el bien común. Ciudadano. Buscar implica lograr acuerdos pacíficos, buscar la justicia y velar por el desarrollo de toda la sociedad, más allá de los intereses personales o partidarios. Ahí está. Esa es la política, entonces. Tenemos luego que entender bien el concepto primero, pues, Sí. y no confundir todo, ¿verdad? No. Independentemente política, pues. Ojalá todos nos metamos en la política, Ojalá. pero no en la Sí. política partidaria. No, en la política partidaria. Muy bien. Se ha dicho una y otra vez, en el verdadero sentido de la palabra, que política es el conjunto de verdades teóricas y prácticas que conciernen a la sociedad civil y al Estado. Bien. Amplia mía, ¿verdad? Conjunto entonces de normas y de verdades teóricas y prácticas que hace relación a la sociedad civil y al Estado. Sociedad civil, los ciudadanos, y el Estado, vamos a decir, la conformación ya de los directivos para velar, vamos a decir, por el cumplimiento del deber como Estado que hay. Estas verdades se refieren al origen de la sociedad y al fin para el cual ha sido constituida. Política, según algunos papas, es el acto más sublime de ejercitar la caridad, habida cuenta que ella se realiza para el logro del bien común. La política, ¿qué es lo que busca? El bien común. Y él tal vez sea uno de los más excelsos, más sublime, dice, forma de ejercitar la caridad, o sea, el bien para los demás, sin conocer incluso a algunos, ella ponela y ponaba tapilla y pora penguana. Anda, ella dentro de la llaina, ¿verdad? No, el Papa es iba. Y es que, compañero, hoy menos de entender otra cosa de la política. Pues bien, estudian barestean desde ahí cuando ponen en países. Iglesia, la iglesia y la política. La iglesia no debe inmiscuirse. Al añadiendo este ahí lo politiquero. Politiquero es una forma despectiva de hablar de los políticos. Llevan, ¿eh? Que no entienden que prostituyen la Sí, política. político guau. Y camisa puesta, o movida cuadrante, pero no entiende por ahí el país la política. La iglesia no debe inmiscuirse en cuestiones de técnica política. Por ejemplo, en la formación del gobierno, en la elección de autoridades, estas cuestiones dependen exclusivamente de la autoridad o de la libre elección de los ciudadanos. Esto es un trabajo exclusivamente de los ciudadanos, ¿verdad? Y no de ningún elemento eclesial puede participar, un sacerdote o un obispo puede decir, por ejemplo, así a fulano y mengano le pondremos como tal o cual autoridad. Ni votar por tal o cual. Sí. Pero la iglesia tiene la doble misión de recordar los principios generales de orden moral que deben guiar toda actividad humana, tanto política como de otra naturaleza, y de señalar a sus hijos dónde está el deber moral y en qué condiciones deben cumplirlo, afirma Wiener, es cardenal de París. Ese niña de político, sobre la política en el país. Para muchos, política significa simplemente el acto de dominio, de sometimiento del ciudadano a ciertas causas. Así las cosas, la iglesia no está fuera, sino por encima de los partidos. La iglesia no está fuera de la política, sino encima de los partidos, en el sentido de que las acciones de los políticos, siendo actos humanos,
deben ser orientados hacia su último fin, que es el bien común de la gente que viven en la polis. Polis dice en la ciudad, es decir, en la ciudad. Si el político se declara cristiano, sus acciones deben ser adornadas por actitudes cristianas, como solidaridad, respeto, responsabilidad, honestidad y demás virtudes propias de quien se dice o hace llamar cristiano. Es una deducción lógica que no admite discusión. Se equivocan aquellos que quieren arrinconar a la iglesia en sus templos, como afirmara tan certeramente Juan Pablo II, más aún, si quienes pretenden tal despropósito se declaran seguidores de Cristo. Vean la versión más común, que los sacerdotes y los representantes de la iglesia tienen que estar dentro de su templo, allá en la sacristía, y ni quitar las narices fuera, ¿verdad?, para actuar sobre ciertas realidades. En nuestra fauna política, casi el 90% de los políticos se declaran cristianos, ¿cierto? Y muchos, sin embargo, ensayan grotescamente ciertos pasajes bíblicos. Groseramente dice grotesca, groseramente. Ciertos pasajes bíblicos en sus discursos. Jesús, y pese a ello, otros se animan a balbucear el nombre de Jesucristo, ¿viste? Pero sus hechos solo confirman que se deleitan en su soberbia y acaban sintiendo temor y asco por la excelencia de la verdad. Grave problema ético. Las conciencias pudieron estar averiadas. Habida cuenta que los hombres, dice Gilson, somos muy aficionados a decir que buscamos la verdad, pero muy reacios a aceptarla. Qué contradicción, vaya. Llévame, sí. Sí. Amar la verdad es la primera condición para conocerla en profundidad. ¿Cuántos de nuestros tribunos políticos conocen la verdad? Es una gran pregunta. ¿Cuántos de aquellos que hablan a boca de jarro, a boca rota, digamos, de política, como si fuesen los grandes maestros estudiosos que no entienden nada de política? Por ello y por otras más, la Iglesia tiene mucho que decir a los políticos y demás autoridades que tienen la grave misión de gobernar un pueblo. Al fin y al cabo, todos somos Iglesia, es decir, parte del cuerpo místico de Dios, de Cristo. El político que pueda entender esta verdad, que lo entienda, pero de mucho provecho personal, como también para la comunidad de quien dice servir. De manera que entonces la función de político es mucho mayor de lo que generalmente creemos nosotros ser, ¿verdad? Creemos que el político es aquel que tiene la habilidad o la fuerza de someter a la gente, ¿verdad?, a sus caprichos, a sus verdades, entre comillas, y dejar muchas veces olvidar del bien común. Y peor todavía es, Agustín, y yo no quiero ser puritano acá, pero tengo que señalar, la política y plata está. No, el tema ahí está. Justamente, ¿qué es la política? ¿Qué política y plata está? ¿Sí? Porque ahí está, es
el caldo viviente de la deshonestidad y de todo tipo de manipulaciones. Pero Agustín, es exactamente todo lo contrario al significado de política. Caballo yo ayuya mañana de tabla. Así mismo es. ¿ya? Yo debo entrar a la política no para enriquecerme, sino para servir a los demás. Sí, Y hacer, vamos a decir, que la economía pueda extenderse y pueda alcanzar a mayor cantidad de gente. Yo no me animo a decir. Oye, puca, ¿para dónde es? Sí, así. Y nosotros, el que nos escucha y sabe un poco de política, te revela, compañero, ya de revelamos con asunto acá. Así de simple la cosa. Y es tan noble en su concepción, ¿verdad? La política. Sí, Y conocemos, ¿verdad? la política. ¿Entendés? La nobleza de la política y ese continuo. ¿No? La Sí, nobleza. habemos algunos, si tu hijo, por ejemplo, dice, voy a ir a la facultad y voy a estudiar política. No, ya con el concepto nuestro de la política que está totalmente manipulada y mal hecha, decimos que no. Cuanto que la política es la expresión más dulce, más pura, la excelsa expresión, vamos a decir, del bien común. Del bien común. Sí, señor. Pero pea cena ese inte ko ape pero y cato y que pe ko ape la se cambio hablando y qué. No, y que no le cambie porque ella ya es permanentemente todo lo contrario. Dice la parte teórica, la teoría dice una cosa, los libros dicen una cosa, nosotros estamos diciendo una cosa, una gran verdad, pero llevado a la realidad, nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Alguien entra en política, ¿y mí qué política es? Y se imagina que con hay autoponata, juega ponata y plata gestata, apesente. Ojo ese. Estamos entrando en un tema difícil, Agustín, y yo no quiero, o sea, no estoy diciendo, no estoy en contra de los políticos ni de la política, sino de la mala interpretación de la política Así mismo. y del mal uso que se le da. ¿Por qué? Porque se prostituye por algo que nació para hacerlo mejor y se utiliza para exactamente hacer lo contrario. Se utiliza como un machete, como un garrote para aplastar cada vez más al ciudadano humilde, cuando que la política son directrices, son formas en que apareció justamente a los efectos de que el ciudadano se sienta más libre, más suelto, ¿ya? Y con mayor poder de adquisición, vamos a decir, de los bienes que le pertenecen. Yo tengo un pensamiento casi imposible. ¿Por qué no puede entrar en la malla curricular una asignatura que se llama política, pero la política real, no la politiquería? Porque ñandeta, caballuya, yo soy ñandeta, hermano, en este asunto. Ese es un trabajo que tal vez deberíamos haber hecho todos los docentes y todos los ciudadanos, solicitar seriamente al ministerio y poner realmente al frente de esas carreras personas capaces, personas Y honestas, ilustres y honestas, vamos a decir, sin tacha alguna para que pueda orientar y no desorientar a la gente. Y falta ya debe. ¿sí? Nosotros necesitamos realmente una asignatura, ¿verdad?, que se llama política y ética incluso. Sí. Sí. Yo no sé, es un tema difícil nomás, de ética, porque yo, si soy profesor de ética, seguramente no puedo llegar a la facultad con auto robado, ¿verdad? No. O con mi extra por ahí. No. O pejango de huevos a bucaita la mitad. O si no, aquí en los que están contigo se van a callar. O que necesitan para no crear problemas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué daño estoy haciendo a la sociedad y a mí mismo y a mi familia? Así es. Infelizmente así. Y bueno, yo te propongo violar por hoy las normas
e irnos más temprano. Un poquitito. Porque Y bueno, con con el permiso de la amable audiencia, entonces nos vamos a retirar unos minutos antes, unos 6 minutos antes del fin de la programación. Yo tengo, ¿qué hora Y- tenés? Yo tengo menos 6 minutos, 12. Espera, a las 5, 11 me da ya cuando se coche la No. llave. No, No, sí. Está bien. 11:55. No, estamos a la Y hora. vamos a pedir a la amable audiencia su comprensión de retirarnos un poquitito más temprano para que también podamos llegar a hora en nuestro hogar y poder compartir con la familia el almuerzo del día. Genial. Porque estar en entorno a la mesa es también un deber sagrado. Así es. Bueno, gracias Juan Manuel y a la audiencia. Si Dios nos da 8 días más de vida, Estaremos acá, si Dios quiere, el próximo sábado a las 11, ¿sí? A las 10 de la mañana hasta las 12 horas en el programa Sembrando Valores por la 101.3. que repito otra vez, este desafío comenzó, Agustín, ¿cuándo? Un 8 de noviembre del 2010. 10. ¿Y cuántos dirán? Allí vamos a matar a tipo. Es una buena trayectoria, no es para halagarnos, sino simplemente para señalar la perseverancia de nuestros oyentes sobre todo y la tolerancia de ellos en soportarnos muchas veces y no solicitar me cambia mina y andepe mi programa hoy ahora. Nunca tampoco recibimos eso. Yo no sé si provoca demasiada alegría, pero por lo menos tengo la certeza de que no provoca demasiado problema. Muy bien. Hasta el próximo sábado, entonces, Bueno. si la Virgen permite. Gracias, Juan Manuel. Amén. La sierva elegida por la mano de Dios, María, madre de mi Señor, y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador.